En Marruecos, se calcula que decenas de niños son identificados cada año como Sohri, señalados por marcas físicas que los conectan con un mundo invisible y con la capacidad de encontrar tesoros ocultos. Este fenómeno cultural tiene raíces profundas en el Magreb y está vinculado a la creencia en los jinn, genios espirituales que conviven en paralelo con los humanos. Exploraremos cómo estas marcas, desde una línea única en la palma hasta ojos de diferentes colores, se interpretan como signos de un destino especial, que puede ser el de tu hijo o familiar. Pero, ¿qué sucede cuando esta conexión se vuelve peligrosa? La búsqueda de riquezas a través de estos niños ha llevado a casos de secuestros y rituales que son hechos actuales y reales. ¿Por qué la sangre de un niño Sohri es considerada necesaria en ciertos rituales? Desvelaremos el oscuro motivo detrás de esta creencia y cómo afecta a las familias implicadas. Además, hablaremos del verdadero potencial espiritual que estos niños podrían desarrollar si se les brindara protección y guía. تيلعبوا عادي نتا صغيورين وشوفوا واش العمر ديالهم ما فايتش واقيلا حتى 8 سنين صغيور هي غادا عندهم كما كتشوفوا غادا قاصداهم غادا تتمشى عندهم هما دراري صغار ما فهموا والو عيطات لهم كتهضر معاهم عادي كتسولهم كتقول لهم نلعب معاكم هانتوما الدري خاف منا الاول الثاني تيهضر معاه عادي قالت له نلعب معاك هانتوما كتقيسهم تقول له نلعب معاك هنا غالبا تكون قالت لهم يا اما نشري لكم شي حاجه يا اما واش بغيتو تشوفوا شي دميه ولا شي حاجه راكم عارفين دوك القوالب اللي كيديروهم راه تقول له يلا نعطيك يطوف فيطار راه تاكل له دماغ هانتوما كيما كتشوفوا هي تهضر معاهم تتبتهم هاي جراتهم اخوتي غادا معاه تقول له يلا معايا زيد كيما كتشوفوا هما غاديين معاه بحال ما طري والو شدلها في يديها وغاد كيما كتشوفوا هما كتمشى غاديه بهم انا غالبا نقول هذا الدري على حسب المشيه وعلى حسب الجريه هنا خونا اللي كيصور بدا تيغوت تيقول لهم هربوا كيما كتشوفوا هو مشى للموتور هو كان ديجا حاط الموتور هنا كان تيطليت في الدرب لا كان والديهم ولا شي حاجه انا قلت لكم دري انا كتيبان ليا دري ميمكنش مرات تكون هكا بهذا الشكل هذا وتسوق في الموتور هذا الفيديو ديال التوعيه حضروا ولادكم الله يرحم الوالدين حضروا ولادكم الله يرحم الوالدين حيت راه ما بلانس راه اي حاجه اي واحد يجي يديهم هي باي كلمه بسيطه يديهم ما تبقاوش تخليهم يخرجوا بوحدهم الله يرحم الوالدين. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Hoy nos adentramos en un misterio que late en el corazón mismo del Magreb. Una verdad que muchos prefieren ignorar o relegar al folclore, pero es tan real como la tierra bajo nuestros pies. La perturbadora existencia de los niños Sohri. El término Sohri, derivado del árabe Sahri, que significa dados, una alusión directa a la suerte o al destino, nos habla de una condición singular, una marca que distingue. Y esta creencia no se limita a una aldea. Es una realidad que vive casi en todo el norte de África, una narrativa persistente que atraviesa fronteras. Desde las leyendas de los niños cambiados en la Europa celta hasta las interpretaciones de marcas de nacimiento en la quiromancia ancestral, revelan una constante humana. El reconocimiento de que lo diferente a menudo porta una conexión inherente con lo otro, con lo sagrado, con lo espiritual o incluso con lo temible. Lo que aquí les presento no es una mera recopilación de leyendas o una repetición de lo que ya se ha dicho. Es el resultado de una inmersión profunda, una perspectiva que difícilmente encontrarán expuesta con esta franqueza y este nivel de detalle en otros canales o escritos. Hablaremos de niños, sí, de menores que aún no han cruzado el umbral de la pubertad, pero cuyas vidas están marcadas literalmente por signos físicos que la tradición interpreta no como meras peculiaridades biológicas,
sino como sellos o sigilos que insinúan una naturaleza que trasciende lo ordinario, que raya en lo divino. No es casualidad, se lo aseguro, que estas marcas, estas diferencias tan específicas, se impregnen de un significado místico tan profundo y persistente. Nos embarcaremos juntos en un viaje para descifrar los signos físicos que distinguen a un niño Sowri. Exploraremos la creencia fundamental sobre su asombroso y a menudo temido linaje, su conexión intrínseca con los jinn, los genios árabes, y su supuesta y codiciada capacidad para revelar tesoros ocultos, riquezas olvidadas por el tiempo. Pero no rehuiremos la oscuridad, pues la verdad completa exige que nos enfrentemos también a la sombra que esta leyenda proyecta. Los peligros reales, la explotación sin escrúpulos y las trágicas consecuencias que todo esto acarrea para estos niños marcados, para sus familias y para la sociedad en su conjunto. Este, se los advierto, no es un viaje para los débiles de corazón, ni para aquellos que buscan respuestas fáciles, pero es uno esencial si queremos comprender la profundidad y a veces la perturbadora oscuridad que yace en el corazón de ciertas tradiciones místicas y creencias populares. Prepárense, porque la verdad sobre los niños Sowri es mucho más compleja, más matizada y en última instancia más escalofriante de lo que la mayoría podría llegar a imaginar. Lo que están a punto de escuchar y ver no lo encontrarán fácilmente en otro lugar, pues es una síntesis nacida de la experiencia, el estudio y una conexión directa con estas corrientes de conocimiento. El enigma Sowri, desvelando la leyenda de los niños marcados por la suerte en Marruecos. Hemos abierto la puerta a un tema fascinante y grave. Ahora, enfoquemos la mirada en el enigma de qué significa ser un niño Sowri. No es un cuento local, es un fenómeno cultural complejo del Magreb. El nombre Sowri viene del árabe Sahri, que significa dados, aludiendo a la suerte o a un destino especial. Cuando en Marruecos y el norte de África se habla de un niño Sowri, se refieren a un menor, antes de la pubertad, que se percibe como portador de una suerte excepcional o, más profundamente, de una conexión muy fuerte y a menudo peligrosa con el mundo espiritual. Esta creencia no es nueva, ha persistido por generaciones. El informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, de febrero de 2023, menciona que se cree que los niños Sowri pueden efectuar milagros o encontrar tesoros enterrados debido a esta suerte o conexión. ¿Cómo se identifica a un niño Sowri? No por su comportamiento, sino por características físicas específicas. Marcas que la tradición popular ve como señales de una naturaleza extraordinaria. Son niños, en su mayoría antes de la pubertad, etapa en que su conexión espiritual o su marca se considera más potente. ¿Por qué esta diferencia física tiene tanto significado místico? A lo largo de la historia, en todas las culturas lo inusual, lo que no se explica fácilmente, tiende a ser investido con un poder especial, temido o reverenciado. Las características físicas de los Sowri son la prueba visible de una supuesta conexión invisible. En un mundo donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural es permeable, como en la cosmovisión marroquí, un niño diferente es visto como tocado por fuerzas que trascienden lo mundano. Esta narrativa sobre los niños Sowri, que se repite con variaciones en el norte de África, no es única. Muestra una fascinación humana universal por los niños que destacan o tienen rasgos inusuales. La narrativa Sowri, con sus detalles sobre marcas y la conexión con los jinn, espíritus,
es la forma en que esta región ha interpretado a niños percibidos como especiales. Esto no es superstición ignorante, es el resultado de observación ancestral y la necesidad humana de encontrar significado. Los signos físicos que marcan a estos niños son donde el misterio se vuelve tangible. En el próximo segmento exploraremos el libro de los signos vivientes, descifrando estas marcas y sus interpretaciones esotéricas. Cada marca, para quien sabe leerla, es una palabra en el lenguaje de la magia y el destino. Características de los niños Souri. Quizás el signo más conocido y citado para identificar a un niño Souri es una característica particular en la palma de su mano, donde la mayoría de las personas tenemos dos líneas principales que la cruzan horizontalmente, la línea del corazón y la línea de la cabeza. El niño Souri a menudo presenta una única línea horizontal continua que atraviesa toda la palma. Esta marca, que en la antigüedad algunos textos médicos denominaban pliegue simiesco, un término hoy en desuso por sus connotaciones, tiene una profunda resonancia en la quiromancia, el ancestral arte de leer las líneas de la mano para adivinar el carácter y el destino. En la quiromancia tradicional, esta línea única, a veces llamada línea de la fusión o línea de la cabeza y el corazón unidas, no es vista como un defecto, sino como un indicador de una naturaleza excepcional. Se asocia con una inteligencia fuera de lo común, una mente aguda y penetrante. Pero también, y esto es crucial para entender la intensidad que a menudo se atribuye a los Souri, se vincula con una capacidad para el gran amor o el gran desprecio. Sugiere individuos que sienten y piensan con una profundidad y una vehemencia arrolladoras, personas para quienes no existen las medias tintas emocionales. Podría interpretarse como una fusión simbólica de la lógica y el sentimiento, una dificultad para separar la cabeza del corazón, lo que los llevaría a experimentar la vida con una pasión y una sensibilidad extremas. Esta conexión con la quiromancia, un sistema esotérico establecido, demuestra cómo se busca comprender el fenómeno Souri a través de marcos místicos conocidos, otorgando un significado profundo a lo que para otros podría ser una simple variación física. La dualidad de gran amor o gran desprecio también podría reflejar desde una perspectiva mágica la naturaleza liminal del Souri. Al no pertenecer completamente ni al mundo humano ni al de los Jinn, sus experiencias en ambos reinos podrían generar respuestas emocionales extremas. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org,
No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Ahora, los ojos, en todas las tradiciones místicas del mundo, han sido considerados durante mucho tiempo espejos del alma y en algunos casos portales hacia otros reinos, ventanas a través de las cuales el espíritu puede tanto observar como ser observado. No es de extrañar entonces que ciertas particularidades oculares sean consideradas signos distintivos de un niño Souri. Una de las más llamativas es la heterocromía iridum, es decir, tener ojos de diferentes colores. Un ojo azul y otro marrón, por ejemplo. Esta característica, aunque infrecuente, ha sido históricamente asociada en diversas culturas con lo sobrenatural, a veces generando temor y otras veces reverencia, como se ha documentado en estudios sobre el folclore y las creencias populares. Esta ambivalencia encaja perfectamente con el estatus ambiguo del Souri, percibido como un ser híbrido entre lo humano y lo jin. En algunas culturas paganas europeas la heterocromía llegó a asociarse con la brujería o con la capacidad de lanzar el mal de ojo, mientras que en otras, figuras heroicas como Alejandro Magno fueron descritas, aunque quizás legendariamente, con esta particularidad, atribuyéndosela a un favor divino o a una naturaleza excepcional. Curiosamente, algunas creencias nativas americanas sostienen que las personas con ojos de diferentes colores pueden ver simultáneamente el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus, o el cielo y la tierra, reforzando la idea de una conexión innata con múltiples reinos. Otro signo ocular asociado a los Souri es la presencia de ojos azules o verdes que muestran una notable disimetría o asimetría, es decir, que no son perfectamente simétricos en su forma o alineación. También se menciona una mancha particular en la parte inferior del iris. Desde la perspectiva de la iridología, una disciplina holística, aunque no aceptada por la medicina convencional, que sostiene que el iris refleja el estado de salud y la constitución energética del cuerpo. Una marca inusual podría interpretarse como un indicio de una configuración energética única en el niño. Aunque los textos folclóricos no vinculan explícitamente estas manchas con la iridología, el concepto del iris como un mapa del ser proporciona una interpretación mística plausible para estas sutiles diferencias físicas. La lengua también puede portar signos que identifican a un niño Souri. Se habla de una línea vertical que recorre el centro de la lengua o de alguna otra marca distintiva en su superficie. En muchas culturas y tradiciones esotéricas, la lengua está intrínsecamente ligada al poder de la palabra, al logos creador e incluso a la energía espiritual y la profecía. Fisiológicamente, una línea vertical en el centro de la lengua es un remanente normal del desarrollo embrionario. Sin embargo, en un contexto místico, esta línea central podría simbolizar una conexión única con lo divino, un canal directo para la expresión de la verdad, o un flujo equilibrado de energía entre los diferentes aspectos del ser. En algunas interpretaciones sufíes, por ejemplo, la línea vertical se asocia con la rectitud, la firmeza, la vida, la unidad e incluso con la letra árabe alif, la primera letra del alfabeto, que a su vez está asociada con Alá, la unidad divina. La referencia a marcas distintivas en la lengua deja un espacio abierto a diversas interpretaciones y podría, en cierto modo,
alinearse con el concepto de las marcas de bruja que se encuentra en el folclore de otras culturas, donde imperfecciones o rasgos físicos inusuales eran considerados en el pasado como signos de un pacto con fuerzas sobrenaturales. Si bien el contexto de los niños Suri no etiqueta explícitamente estas marcas como inherentemente malvadas, el paralelo con las marcas de bruja resalta una tendencia humana común a asociar rasgos físicos inusuales con una conexión con lo sobrenatural, ya sea esta conexión percibida como benévola o malévola. Finalmente, aunque se menciona con menos frecuencia que los signos anteriores, el cabello rubio o rojo también aparece en las descripciones de los niños Sohri. En una región como el norte de África, donde la mayoría de la población tiene el cabello oscuro, estos colores de cabello son naturalmente menos comunes y por lo tanto hacen que los niños que los poseen destaquen visualmente. Esta distinción física, esta rareza, podría contribuir a la percepción de estos niños como diferentes y por consiguiente como potencialmente tocados por lo místico o poseedores de un origen no enteramente humano. En muchas culturas a lo largo de la historia, los rasgos físicos inusuales o infrecuentes han sido interpretados como signos de favor divino, de una maldición o de una conexión especial con otros reinos. Los colores de cabello menos comunes de los niños Sohri, junto con sus otros rasgos distintivos, probablemente contribuyeron a su percepción de estar apartados, de ser seres especiales que no encajan del todo en la norma. Estas marcas físicas no son meras coincidencias o curiosidades genéticas sin importancia. Son, como he dicho, sigilos, firmas energéticas, indicios de una naturaleza que trasciende lo ordinario, ya sea que interpretemos estos signos a través de la lente de la quiromancia, del simbolismo ocular ancestral, de la sacralidad de la palabra o de la simple rareza que despierta la atención hacia lo otro. Todos apuntan a una misma idea, que estos niños portan algo diferente, una posible conexión con el mundo invisible, con los jinn, con las fuerzas sutiles que tejen la realidad. Y es esta conexión, esta diferencia, la que, como veremos, los coloca en una posición de gran poder potencial, pero también de inmenso peligro. Comprender estos signos es el primer paso para desentrañar el misterio de los Sohri y el papel que juegan en el complejo entramado de la brujería y las creencias populares marroquíes. De donde viene el poder de los Sohri. Hemos descifrado los signos físicos que marcan a un niño Sohri, esas señales que la tradición interpreta como indicios de una naturaleza extraordinaria. Pero ¿cuál es el origen de esta singularidad? ¿De dónde emana esa diferencia que los distingue y los envuelve en un aura de misterio y a menudo de peligro? La respuesta, según las creencias más profundas y extendidas en el Magreb, reside en una conexión directa, casi carnal, con el mundo de los jinn. La creencia fundamental que define al niño Sohri es que no es enteramente humano, o al menos no de la misma manera que los demás. Se les considera híbridos, seres nacidos de la unión, ya sea literal o espiritual, entre el mundo de los humanos y el de los jinn. Hay varias interpretaciones sobre cómo se produce esta mezcla de estirpes. Algunos relatos sugieren que los niños Sohri son en realidad infantes jinn que han sido intercambiados al nacer con bebés humanos, una idea que, como mencioné antes, tiene ecos fascinantes en el folclore europeo con las leyendas de los niños cambiados, changelings,
dejados por las hadas o los duendes. En estas historias, el niño cambiado a menudo exhibe características inusuales, un comportamiento extraño o una sabiduría impropia de su edad, signos que también se atribuyen a los Sauri. Otra creencia, quizás la más común, es que un niño Sauri es un ser humano que, desde el momento mismo de su concepción, nacimiento o durante sus primeros y más vulnerables años de vida, ha sido tocado, influenciado o incluso parcialmente poseído por un jinn. Este contacto primordial establece un vínculo indeleble, una especie de ciudadanía dual entre el reino de la arcilla, del que fuimos creados los humanos, y el reino del fuego sin humo, la esencia de los jinn. Esta conexión no es necesariamente vista como algo malévolo en sí mismo, al menos no inicialmente. Es más bien una marca de destino, una señal de que el niño existe en un umbral, con un pie en nuestro mundo y otro en el vasto y, a menudo invisible dominio de estos espíritus ancestrales. Para entender verdaderamente la naturaleza del niño Sauri, es imprescindible recordar quiénes son los jinn. Ya hemos hablado de ellos, pero permítanme refrescar su memoria, pues son la clave de este enigma. Los jinn, en el Corán, son seres creados por la divinidad mucho antes que la humanidad. Mientras nosotros fuimos moldeados de arcilla, ellos surgieron de Samum, una esencia de fuego sin humo, lo que les confiere una naturaleza mucho más sutil, etérea, y una capacidad de transformación y movimiento que a nosotros nos está vedada en nuestro estado físico ordinario. No son demonios en el sentido occidental clásico, aunque algunos puedan ser malévolos. Los jinn poseen libre albedrío al igual que los humanos. Esto significa que entre ellos hay creyentes y no creyentes, buenos y malos, justos y corruptos. Forman sociedades complejas con tribus, naciones, reyes y religiones. Hay jinn musulmanes, judíos, cristianos e incluso paganos. Se casan, tienen familias, se reproducen y, a diferencia de los ángeles, pueden morir, aunque sus vidas son considerablemente más largas que las nuestras. Habitan un mundo paralelo que se superpone con el nuestro, a menudo eligiendo lugares solitarios o cargados de energía, ruinas, cuevas, fuentes, desiertos, y aunque normalmente son invisibles, pueden manifestarse tomando diversas formas. Esta capacidad de interactuar con nuestro mundo, de influir en él, para bien o para mal, es fundamental para entender por qué una conexión con ellos se considera tan significativa y a menudo tan peligrosa. La creencia de que un niño Sauri es un híbrido humano-jinn o alguien profundamente conectado con su mundo lo sitúa en una posición única y a menudo precaria. Se convierte en un puente entre dos realidades, un ser liminal que participa de ambas naturalezas. Esta dualidad es precisamente lo que genera tanto la fascinación como el temor que los rodea. Por un lado se les atribuye la suerte o las habilidades especiales, como la capacidad de encontrar tesoros ocultos de la que hablaremos en detalle. Precisamente por esta conexión con los jinn, quienes poseen conocimientos y poderes que trascienden las capacidades humanas ordinarias. Se les ve como capaces de percibir lo que otros no ven, de interactuar con entidades que para la mayoría son invisibles. Pero esta misma conexión es también la fuente de su vulnerabilidad. Al ser percibidos como seres entre mundos, se cree que son más susceptibles a la influencia de los jinn, tanto buenos como malos, y lo que es más trágico, se convierten en objetivos para aquellos humanos que buscan explotar su conexión para fines egoístas.
Los Souri para revelar riquezas ocultas. Primero, debemos recordar que antiguamente en Marruecos, antes de los bancos, la gente protegía sus joyas, oro y objetos valiosos enterrándolos. Esto era común en tiempos de guerra o cuando viajaban, como en la peregrinación a la Meca. Cavaban hoyos secretos en sus tierras, cementerios o pozos. Si estas familias desaparecían por enfermedad, guerra, o si se perdía el conocimiento del escondite, esos tesoros quedaban abandonados. La creencia popular dice que con el tiempo los jinn que habitan esos lugares se adueñan de los tesoros. Se vuelven sus guardianes muy celosos y poderosos y no los entregan fácilmente. Se dice que castigan a quien intente robarlos sin permiso o el ritual correcto. Aquí es donde entran los niños Zuhri. Se cree que por su conexión con los jinn tienen una sensibilidad especial, una segunda vista que les permite percibir lo oculto. Pueden sentir dónde están los tesoros, ver o hablar con los jinn guardianes, o su naturaleza mitad humana, mitad espíritu. Les da un pase en el reino jinn. No es que tengan un mapa. Su energía resuena con la de los tesoros y sus guardianes. Algunos dicen que tienen visiones o que los jinn los guían en sueños. Esta habilidad se considera un don innato. ¿Hay verdad en esto? ¿Podrían ciertos niños con una percepción no limitada por el escepticismo adulto tener una sensibilidad psíquica real? ¿Podrían sintonizar con energías de lugares u objetos? ¿O percibir seres no corpóreos? No lo descarto. La historia de la magia habla de personas con dones naturales de evidencia. Es posible que algunos Souri, por una mezcla de factores, genéticos, ambientales, espirituales, sean más receptivos a estas influencias sutiles. Por otro lado, también está el poder de la creencia colectiva. Si una sociedad cree que ciertos niños tienen estas habilidades, esa creencia puede moldear la percepción. El niño Souri, tratado como especial, puede internalizarlo y desarrollar esa sensibilidad o ver lo que se espera de él, sin que sea un engaño consciente. Independientemente de la naturaleza de este don, la idea de un niño que revela fortunas olvidadas fascina. Es el sueño de la riqueza instantánea. En sociedades con pobreza, encontrar un tesoro es una esperanza de cambio radical. El niño Zuhri se vuelve la llave viviente a ese sueño. Su figura encarna la posibilidad de que lo mágico irrumpa en lo cotidiano y cambie la suerte. Esta creencia, alimentada por el folclore y la codicia, impulsa a algunos a buscar a estos niños y, trágicamente, a cometer actos terribles. La leyenda del Souri como detector de tesoros es un arma de doble filo, asombro y esperanza para unos, y justificación para la explotación y violencia para otros. Más adelante veremos la situación penosa por la que tienen que pasar estos niños elegidos. Ritual del sacrificio Souri. Hemos visto que los niños Souri son llaves para tesoros ocultos por su conexión con los jinn. Pero esto tiene un lado muy oscuro, alimentado por la codicia y una interpretación perversa de la magia. Aquí es donde la suerte del Souri se vuelve una terrible amenaza. La creencia más escalofriante es la necesidad de un sacrificio de sangre del niño Souri para obtener el tesoro. Se dice que los jinn que cuidan estas riquezas no las entregarán fácilmente, pues las consideran suyas. Para apaciguar su ira y obtener permiso, se cree que se necesita una ofrenda poderosa. Y esa ofrenda, según estas ideas, es la sangre del niño Souri. A veces se dice que unas gotas son suficientes como un pacto simbólico,
pero otras veces la demanda es la mutilación o la vida del niño. Su sangre, por ser mitad jinn, tiene una cualidad mágica única, oro líquido para estos fines oscuros. La lógica detrás de esto es una perversión. No es que los jinn tengan sed de sangre, se basa en ideas como el apaciguamiento, ofrecer algo vital, como la sangre de un ser cercano a los jinn, para calmar su ofensa por la intrusión. También se ve como un pago. Los cazadores de tesoros ofrecen una vida a cambio de riqueza. O podría ser para romper pactos antiguos, si el tesoro fue protegido por un jinn bajo un acuerdo con sus dueños originales. El sacrificio de un Souri se vería como una forma de anular ese pacto y liberar el tesoro. Es importante saber que, como documentan estudios como el de Imane Chkirida o informes de SEAR, a veces se usan versos coránicos en estos rituales, un intento perverso de dar apariencia sagrada a actos crueles. Ahora debo advertir solemnemente: dañar o sacrificar a un ser vivo, especialmente a un niño, para obtener tesoros o poder, es la magia más perversa y definitivamente acarrea consecuencias. Si existe un jinn que pide tales ofrendas, son fuerzas malévolas y con toda seguridad no se detendrá en solo un sacrificio. Es vital distinguir el estudio del folclore de la justificación de prácticas dañinas. Ningún tesoro vale la sangre de un inocente. El camino del poder nunca debe pisotear la compasión. Habilidad más allá de los niños Souri. Hemos hablado de los signos que marcan a un niño Souri, de la creencia en su linaje con los jinn y de la oscura sombra que la búsqueda de tesoros proyecta sobre ellos. Pero, ¿es esa toda la historia? ¿Se reduce el poder de un Souri a ser una simple llave para riquezas materiales? Si aceptamos la premisa fundamental de que estos niños poseen una conexión innata y más fuerte con el mundo invisible, o que su propia naturaleza es un puente entre el reino humano y el de los jinn u otros espíritus, entonces es lógico inferir que sus dones no se limitarían a la mera detección de oro enterrado. Esa es una interpretación reduccionista, a menudo impulsada por la codicia humana. El verdadero potencial de un niño Souri, si se le permitiera desarrollarse en un entorno de comprensión y guía, podría ser vasto y manifestarse en grandes habilidades. Pensemos primero en la clarividencia o la segunda vista. Si un niño Souri realmente tiene un pie en el mundo de los espíritus, es plausible que posea una capacidad natural para percibir entidades, energías o eventos que son invisibles para la mayoría. Podrían ver auras, emanaciones energéticas que rodean a los seres vivos. Detectar la presencia de jinn, ya sean benévolos o malévolos, en un lugar determinado, o incluso tener premoniciones, visiones fugaces del futuro o del pasado que se manifiestan como intuiciones fuertes o sueños vívidos. Esta sensibilidad no estaría necesariamente enfocada en encontrar tesoros materiales, sino que sería una herramienta para comprender las dinámicas sutiles que nos rodean y que influyen en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos oído hablar en diversas culturas de niños que ven cosas o que tienen amigos imaginarios que al ser descritos resultan ser asombrosamente precisos con las figuras del folclore local o con espíritus que otras personas sensibles también perciben? En un niño Souri, esta capacidad podría estar magnificada, ofreciendo una ventana única al mundo invisible. Consideremos también el don de la sanación. La baraka, esa bendición o energía divina que hemos mencionado, a menudo se asocia con la pureza y la inocencia. Un niño,
especialmente uno que aún no ha sido contaminado por las complejidades y cinismos del mundo adulto y que además posee una conexión espiritual única como se atribuye a los Zohri, podría ser un canal natural y potente para energías curativas. Su simple presencia podría tener un efecto calmante o armonizador en personas enfermas o en lugares donde la energía se siente discordante o pesada. No me refiero a que puedan realizar intervenciones médicas complejas, sino a una forma de sanación energética, a la capacidad de transmitir paz, de aliviar ciertos males de origen espiritual o emocional a través del tacto intuitivo, la palabra reconfortante o una intención pura y enfocada. En muchas tradiciones chamánicas alrededor del mundo, se reconoce que ciertos individuos nacen con un don innato para la sanación. Y este don a menudo comienza a manifestarse desde la infancia, a través de una empatía profunda o una sensibilidad particular al sufrimiento ajeno, si la conexión con los jinn es una realidad para estos niños. Un niño Zohri podría tener una facilidad innata para la comunicación interdimensional. Esto no significa necesariamente que puedan comandar a los jinn o establecer pactos complejos, sino que podrían actuar como intérpretes o mediadores entre nuestro mundo y el de ellos. Podrían entender sus susurros, sus mensajes sutiles o sus intenciones de una forma que a un adulto le costaría años de práctica y disciplina desarrollar. Esta habilidad podría ser invaluable para resolver conflictos que surgen de la interacción, a menudo accidental entre humanos y espíritus, para entender por qué un lugar está perturbado o encantado, o incluso para recibir conocimiento, advertencias o sabiduría de entidades benévolas. Pensemos en la figura de la Tachwaft Amazigh, la vidente que, como hemos visto en el video anterior, entra en trance para canalizar a los Ait Oudgar. Un niño Zohri posee el germen de esta habilidad de forma natural y espontánea. Una conexión profunda con el mundo espiritual a menudo va de la mano con una afinidad especial con la naturaleza y los elementos. Es plausible que un niño Zohri muestre una sensibilidad inusual hacia los animales, quizás comprendiendo su comportamiento de una manera intuitiva o estableciendo lazos muy fuertes con ellos. Podrían tener una comprensión innata de las plantas y sus propiedades, no solo las curativas, sino también las mágicas, reconociendo instintivamente cuáles sirven para proteger, cuáles para atraer o cuáles para purificar. O incluso podrían poseer una capacidad para sentir los cambios en el clima antes de que se manifiesten, o las energías sutiles de la tierra, identificando lugares de poder natural o zonas donde el flujo energético es particularmente fuerte o débil. Esta es la base de mucha magia popular y de las prácticas chamánicas más ancestrales. Trabajar en armonía con las fuerzas naturales. Entender sus ritmos y sus secretos. En lugar de estar destinados únicamente a buscar oro bajo tierra, estos niños podrían ser capaces de encontrar fuentes de agua ocultas en tierras áridas, identificar lugares donde la energía de la tierra es propicia para la sanación o el crecimiento, o simplemente tener un pulgar verde extraordinario, haciendo florecer la vida a su alrededor. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí
está en la caja de descripción. Además, si su naturaleza híbrida o su conexión especial con los jinn les confiere una cierta familiaridad con el mundo espiritual, es posible que también posean una forma de protección innata contra ciertas influencias negativas menores. O, a la inversa, podrían ser particularmente sensibles a ellas, actuando como una especie de canario en la mina, alertando a su entorno de la presencia de energías discordantes o malévolas antes de que otras personas menos sensibles las perciban. Su propia energía, si es inherentemente equilibrada entre dos mundos, podría tener un efecto neutralizador o repelente sobre ciertas formas de mal, como una luz que disipa naturalmente las sombras. Finalmente, y quizás lo más importante, más allá de los beneficios que podrían aportar a otros, si un niño Souri fuera guiado y educado adecuadamente, estas capacidades potenciales podrían convertirse en un camino de profundo autoconocimiento y poder espiritual para ellos mismos. En lugar de ser víctimas de una superstición aterradora o de la codicia de otros, podrían crecer para convertirse en sanadores respetados en sus comunidades, videntes sabios que ofrecen guía y consuelo, o guardianes del delicado equilibrio entre los mundos utilizando sus dones para el bien común. Su diferencia no sería entonces una carga o una maldición, sino un don único a cultivar y honrar. La clave, como siempre en las artes esotéricas y en cualquier camino de desarrollo espiritual, residiría en la educación adecuada, la guía ética por parte de un maestro o mentor sabio, y el desarrollo consciente y responsable de estas habilidades potenciales. Es crucial entender que esta perspectiva que les ofrezco se aleja radicalmente de la visión meramente explotadora que solo ve en el niño Souri una herramienta para la obtención de riquezas materiales. La tragedia de los Souri, tal como se manifiesta en los horribles actos de secuestro y sacrificio, no reside en la posibilidad de que estos niños sean genuinamente especiales o posean dones latentes, sino en la brutal perversión de esa especialidad, en la reducción de un ser humano con un potencial único a un mero objeto para fines oscuros y egoístas. La verdadera suerte o el verdadero tesoro que un niño Souri podría aportar no es el oro material que yace bajo tierra, sino una conexión más profunda con los misterios de la existencia. Una sensibilidad acrecentada que, si se nutre con amor, sabiduría y respeto, podría enriquecer no solo sus propias vidas, sino también las de aquellos que los rodean, de formas que apenas podemos empezar a imaginar. Este es el poder real que veo latente en estas historias, un poder que clama por ser comprendido, respetado y protegido, no temido ni explotado. Otras figuras místicas infantiles en el mundo. La fascinación por el niño diferente, por aquel que parece portar una conexión innata con lo invisible, no es un fenómeno exclusivo del norte de África. Es un eco que resuena a través del tiempo y el espacio. Un arquetipo universal que la humanidad ha intentado comprender y nombrar de diversas maneras. Al explorar estos paralelos no buscamos diluir la singularidad del Souri, sino más bien entender las profundas necesidades humanas y las percepciones intuitivas que subyacen a estas creencias. Si viajamos a las brumosas tierras de la Europa celta y germánica, encontramos una figura que guarda un escalofriante parecido temático con algunos aspectos del Souri, el niño cambiado o changeling. El folclore europeo está repleto de historias sobre hadas, duendes u otros seres del otro mundo que roban bebés humanos sanos de sus cunas
y los reemplazan con uno de los suyos, a menudo un ser feérico anciano y enfermizo disfrazado de niño, o un simple tronco de madera encantado para que parezca un bebé. Estos niños cambiados solían ser identificados por rasgos inusuales. Podían ser enfermizos, tener un apetito insaciable, un desarrollo tardío, una apariencia extraña o una inteligencia y astucia impropias de su edad. Las explicaciones varían. Algunas leyendas sugieren que las hadas deseaban la vitalidad de los niños humanos, otras que necesitaban sirvientes humanos en su reino, o incluso que las hadas ancianas buscaban el consuelo y el cuidado de una madre humana en sus últimos días. La conexión con el Zouri, aunque no directa en cuanto a la búsqueda de tesoros, radica en la idea de un niño que no es enteramente humano, que tiene un pie en otro reino y cuya presencia en el mundo de los hombres está marcada por lo anómalo y lo sobrenatural. Al igual que con el Zouri, existían rituales y amuletos, como el hierro frío o la vigilancia constante, para proteger a los bebés de ser cambiados. Si saltamos a tiempos más recientes y a un contexto cultural muy diferente, encontramos el fenómeno de los niños índigo y posteriormente los niños cristal y arcoíris, conceptos que surgieron con fuerza en los círculos de la nueva era a partir de finales del siglo XX. Aunque el marco interpretativo es radicalmente distinto al del Zouri, la idea central de niños que nacen con atributos especiales y una conexión innata con lo espiritual presenta un paralelo intrigante. Se dice que los niños índigo, llamados así por el supuesto color índigo de su aura, son almas evolucionadas que encarnan con una misión específica: desafiar los sistemas obsoletos y traer una nueva conciencia al planeta. Se les describe como altamente inteligentes, intuitivos, creativos, rebeldes ante la autoridad injusta y con un fuerte sentido de propósito. Los niños cristal que supuestamente llegaron después son descritos como aún más sensibles, telepáticos, profundamente empáticos y portadores de una energía de amor y paz. Viajemos ahora al África Occidental, a la rica tradición espiritual del pueblo Yoruba. Aquí encontramos la figura del Abiku, un término que se traduce aproximadamente como nacido para morir. Los Abiku son niños espirituales, espíritus viajeros que pertenecen a una compañía en el otro mundo y que nacen en el mundo físico solo para morir prematuramente y regresar con sus compañeros espirituales, causando un inmenso dolor a sus familias terrenales. Se cree que estos niños entran en un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento en la misma familia, a menos que se realicen rituales específicos para atar su espíritu al mundo de los vivos o para apaciguar a su compañía espiritual. Un niño Abiku a menudo es identificado por su fragilidad, enfermedades recurrentes o por un comportamiento que sugiere un desapego de este mundo, como si siempre estuviera anhelando regresar a otro lugar. Aunque el enfoque no está en la búsqueda de tesoros ni en marcas físicas específicas como en el Zouri. La creencia en un niño con una conexión fundamental y problemática con el mundo espiritual, un niño que no es completamente de aquí, resuena profundamente. Tanto el Zouri como el Abiku son percibidos como seres liminales que existen en la frontera entre los reinos. El concepto Abiku, como lo exploran autores como Wole Soyinka, destaca la creencia en una doble existencia, una conexión con el reino espiritual que presenta desafíos para el niño y su familia. El patrón cíclico de muerte y renacimiento del Abiku ofrece una perspectiva diferente sobre los niños con un fuerte vínculo sobrenatural,
centrándose en su naturaleza transitoria y en la necesidad de rituales para asegurar su permanencia en el mundo físico. Finalmente, no podemos olvidar la forma en que diversas culturas han interpretado la aparición de niños prodigio, o aquellos que exhiben una santidad o sabiduría precoces. Aunque no siempre se les atribuye un origen explícitamente sobrenatural en el sentido de ser híbridos o poseídos, su excepcionalidad a menudo desdibuja las líneas entre el talento humano extraordinario y una posible inspiración divina o una conexión especial con lo trascendente. Pensemos en figuras como Mozart, componiendo música de una complejidad asombrosa a una edad muy temprana, o en niños reconocidos como la reencarnación de lamas en la tradición budista tibetana, o incluso en santos niños en la hagiografía cristiana. Si bien no se trata de una comparación directa con el Souri y su conexión con los Jin, estos ejemplos ilustran una tendencia universal a ver en la infancia un potencial para lo extraordinario, una receptividad a lo sagrado o a un genio que parece provenir de una fuente más allá de la experiencia ordinaria. Los relatos históricos sobre individuos como Daniel Douglas Home, el famoso médium victoriano que, según se cuenta, comenzó a exhibir fenómenos psíquicos inusuales en su infancia, o figuras enigmáticas como el conde de Saint-Germain, de quien se rumoreaba que era inmortal y poseía vastos conocimientos ocultos, contribuyen a esta narrativa más amplia de que ciertos individuos, a veces desde una edad muy temprana, tienen el potencial para conexiones extraordinarias con el mundo invisible. Esto se alinea con la creencia fundamental que rodea a los niños Souri. La idea de que la diferencia puede ser un signo de un destino o una naturaleza que trasciende lo común. Estos paralelos interculturales no disminuyen la singularidad de la creencia Souri, sino que la enriquecen, situándola dentro de un tapiz mucho más amplio de la experiencia humana con lo místico y lo extraordinario. Nos muestran que la necesidad de comprender y dar sentido a aquellos niños que se desvían de la norma, que parecen portar una chispa de otro mundo, es una constante en la historia de la humanidad, ya sea que esa chispa se interprete como una conexión con los Jin, con las hadas, con una misión áurica o con una compañía de espíritus viajeros. El fenómeno subyacente es el reconocimiento de que la infancia puede ser un portal a misterios que los adultos a menudo hemos olvidado cómo percibir. Y es nuestro deber abordar estas creencias no con desdén, sino con un profundo respeto por el contexto cultural y una aguda conciencia de las implicaciones, tanto luminosas como oscuras, que pueden conllevar. Historias reales, vidas robadas. Hemos hablado de la oscura creencia sobre el sacrificio de niños Souri para encontrar tesoros. Es vital entender que esto no es solo una leyenda antigua. Trágicamente causa un daño real y devastador a niños inocentes y sus familias en Marruecos y Argelia. Informes de organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, de 2023, y noticias locales e internacionales documentan casos terribles de secuestros, mutilaciones e incluso asesinatos de niños identificados como Souri. No son rumores, son tragedias reales. Pensemos en el caso de Naima Rouhi, una niña de tan solo 5 años. En septiembre de 2020 fue secuestrada cerca de su casa en las proximidades de Agds, cerca de Zagora, mientras jugaba con su hermana. Según testimonios de vecinos, Naima era una niña Souri.
Era visca y tenía una marca distintiva en la mano. Su cuerpo fue encontrado más tarde. La investigación reveló que las 2 personas detenidas por su asesinato la mataron en el mismo lugar donde estaban buscando un tesoro. Uno de los acusados escalofriantemente era un F.K., alguien que se supone debería ser un guía espiritual y protector. Este caso, ampliamente cubierto por medios como Yaviladi y L'Observateur, ilustra de la forma más brutal cómo la codicia y la superstición pueden llevar a individuos, incluso a aquellos con una supuesta autoridad religiosa, a cometer actos de una crueldad inimaginable. Otro caso que resuena con dolor es el de Redouane El Malki, un niño de 6 años secuestrado en enero de 2009 en presencia de su hermano mayor. A día de hoy, sigue desaparecido, dejando una herida abierta en su familia y en la conciencia colectiva. En mayo de 2014 se encontró el cuerpo sin vida de otro niño identificado como Souri en un pozo en Tánger. En 2017, en Asilal, las autoridades detuvieron a 4 personas sospechosas de haber secuestrado niños para usarlos en rituales de brujería relacionados con la búsqueda de tesoros. La principal sospechosa fue detenida cerca de un colegio donde, según se informa, leía las manos de los niños en busca de los signos que los identificaban como Zuhri. Incluso un niño llamado Mohamed Ajlil, que presenció el asesinato de Naima Rouhi, desapareció a principios de 2020 en la provincia de Zagora. Su tío afirma que es un niño Souri, con marcas en las manos y los ojos. Estos son solo algunos ejemplos, la punta de un iceberg de sufrimiento que a menudo permanece oculto. Más allá de los casos que llegan a los titulares existe un impacto diario, una sombra constante de temor que se cierne sobre las familias que tienen un hijo o hija identificado como Souri. Imaginen la angustia de unos padres que saben que su hijo, por el simple hecho de haber nacido con una línea particular en la mano o con ojos de un color inusual, es visto por algunos como una llave para la riqueza, un objeto a ser explotado o sacrificado. El consejo que a menudo se da a estas familias es desgarrador en su simplicidad: no enseñar la palma de las manos. Los padres, consumidos por la ansiedad, a menudo restringen severamente la libertad de sus hijos. No los dejan salir a jugar solos. Los acompañan obsesivamente al colegio y de vuelta a casa, y viven en una tensión constante, vigilando cualquier señal de peligro. Esta sobreprotección, aunque nacida del amor y el miedo, coarta inevitablemente el desarrollo normal del niño. Su capacidad de explorar el mundo, de socializar y de vivir una infancia libre de una amenaza tan irracional como omnipresente. Es principalmente por esta razón que normalmente un niño Souri no suele desarrollar habilidades sobrenaturales en su crecimiento. El propio niño, consciente de su diferencia y del peligro que ésta conlleva, crece con una carga emocional inmensa, sintiéndose a la vez especial y terriblemente vulnerable. Enseñanzas esotéricas para los niños diferentes. La línea Souri en la palma, que la quiromancia, arte de leer las manos, liga a inteligencia e intensidad emocional, indican una empatía profunda o capacidad para canalizar energías. Ojos con heterocromía, diferentes colores, o marcas inusuales, asociados a la segunda vista en varias culturas, son ventanas a una percepción más aguda. Una lengua marcada simboliza afinidad con la palabra de poder. La diferencia no es necesariamente una maldición. En muchas tradiciones, quienes nacen con particularidades o superan crisis inusuales son vistos como elegidos.
futuros sanadores o videntes. Su diferencia los prepara para transitar entre mundos. Este podría ser el verdadero potencial oculto del Souri y cualquier otro niño diferente que podría ser tu niño, independientemente de si un niño es Souri o simplemente muy sensible, que quizá pueda ser el caso de alguien que me esté escuchando. Hay principios básicos de protección y desarrollo energético que todos pueden aplicar. No se necesitan rituales complejos, sino intención y amor. Una limpieza regular del hogar es efectiva. El ritual de sal y la Sura al-Falaq que ya mencioné puede mantener el espacio libre de energías negativas. Esparcir sal marina en rincones y luego barrerla, o fregar suelos con agua salada y unas gotas de aceite esencial purificador, lavanda, romero, ayuda mucho. Usar amuletos simples también es útil. Una pequeña kamsa, mano de Fátima, consagrada con una oración sincera de los padres, puede llevarla el niño o colocarla cerca de su cama. Una bolsita de tela con hierbas protectoras, ruda, romero, albahaca, bendecida para resguardar al niño, es un escudo sutil. La clave es la fe y la energía de amor invertida en el objeto. El escudo y forma de desarrollo más poderoso es un entorno familiar amoroso y seguro. El miedo y los conflictos debilitan la energía del niño. Un hogar con amor, comprensión y alegría es la mejor protección. Enseñar al niño a confiar en su intuición, reconocer lo que no le hace sentir bien y expresar sus emociones es vital. Lo que nos hace diferentes es a menudo fuente de nuestro mayor poder. Si un niño tiene una sensibilidad especial o una conexión con lo invisible, el objetivo no es suprimirla ni temerla, sino comprenderla, guiarla y ayudarle a integrarla de forma saludable. Con extrema cautela y priorizando siempre la seguridad del niño, es posible que estos niños tengan afinidad para la curación, la adivinación o una profunda conexión con la naturaleza. Si se sospecha esta sensibilidad, en lugar de pánico o explotación, busquen guía de practicantes esotéricos auténticos y éticos, sabios que ayuden a discernir estos dones y a enseñar al niño a manejarlos de forma segura. Esto podría incluir meditación, limpieza y protección energética personal y establecer límites con el mundo invisible. La diferencia puede ser un don si se entiende y se respeta, no una maldición. El misterio Souri en la actualidad. Hemos explorado el profundo misterio de los niños Souri, las marcas que los distinguen, la naturaleza de su conexión innata con el mundo de los Jinn, su asombrosa capacidad, a menudo malinterpretada y codiciada, para percibir lo oculto como los tesoros olvidados. Y sí, hemos confrontado la terrible sombra que la avaricia y la ignorancia proyectan sobre ellos. Pero también hemos vislumbrado un potencial mucho más luminoso, una verdad que va más allá de la simple búsqueda de riquezas terrenales, una que busca transformar el miedo y la explotación en sabiduría y protección. Ahora, es imperativo que reflexionemos sobre las profundas enseñanzas que este enigma nos ofrece, no como una mera leyenda, sino como una realidad tangible con implicaciones muy serias. El fenómeno Souri no es una simple invención folclórica. Es la manifestación de una conexión real y a menudo poderosa con las corrientes del universo. Estos niños, marcados desde su nacimiento, portan una sensibilidad, una apertura al mundo espiritual que la mayoría ha perdido o nunca ha desarrollado. Su capacidad para ver o sentir más allá del velo no es una fantasía, sino una faceta de su ser, un don inherente,
Sin embargo, es precisamente este don, esta diferencia, lo que, en manos de la ignorancia o la maldad, se tuerce y se convierte en una fuente de tragedia. Los informes desgarradores sobre secuestros, abusos y rituales oscuros no son mitos, son la cruda evidencia de cómo un poder genuino puede ser profanado cuando se busca explotarlo para fines egoístas. La existencia de los niños Souri nos confronta con una verdad fundamental. El mundo está lleno de misterios y de poderes que la ciencia aún no comprende o se niega a reconocer. Pero este reconocimiento no puede, bajo ninguna circunstancia, justificar el daño o la vulneración de un ser vivo. Como brujo, les afirmo con toda la fuerza de mi convicción, el poder de un Souri y el resto de niños con habilidades potenciales, su conexión innata no es una mercancía, no es una llave para abrir cofres olvidados a costa de su sangre o su inocencia. Su potencial es infinitamente más vasto y sagrado. Pensemos en ellos no como detectores de tesoros, sino como posibles videntes, sanadores intuitivos, mediadores naturales entre nuestro mundo y los reinos espirituales, almas con una capacidad innata para comprender y trabajar con las energías de la Tierra y del cosmos, de una manera que la mayoría solo puede soñar. La historia de los Souri nos exige, como sociedad y especialmente a nosotros, los que caminamos por senderos esotéricos, una profunda reflexión ética. ¿Cómo honramos y protegemos a aquellos que nacen con dones tan singulares? ¿Cómo aseguramos que su sensibilidad no se convierta en su mayor vulnerabilidad? La respuesta no yace en negar su poder, sino en comprenderlo, respetarlo y sobre todo en proteger ferozmente a estos niños de aquellos que solo ven en ellos un medio para un fin egoísta. El conocimiento esotérico, la verdadera brujería, busca la armonía, el equilibrio y el servicio. Este viaje por el enigma Souri debe encender en nosotros una llama de conciencia y responsabilidad. Nuestro deber es educar, disipar las supersticiones dañinas que conducen a la violencia y al mismo tiempo reconocer y valorar el potencial espiritual que puede manifestarse de formas extraordinarias. Debemos aprender a distinguir la sabiduría ancestral que podría haber reconocido y honrado a estos niños de maneras diferentes, de la corrupción y la ignorancia que hoy los amenazan, proteger a los inocentes, nutrir sus dones en un entorno de amor y seguridad, y guiarlos para que comprendan y manejen su conexión de forma positiva. Esa debe ser nuestra prioridad inquebrantable. Si la magia, si nuestro conocimiento de lo oculto no sirve para elevar, sanar y proteger la vida en todas sus manifestaciones, entonces ha perdido su verdadero propósito y su alma. El misterio de los niños Souri y su poder genuino persistirán mientras existan almas que encarnen con esta conexión especial. Nuestra respuesta a este misterio, sin embargo, sí puede y debe cambiar. Abordemos la diferencia no con miedo o codicia, sino con respeto, con un profundo deseo de comprender y con un compromiso inquebrantable de proteger. Busquemos el conocimiento no para dominar o explotar, sino para servir y para iluminar. El poder de la creencia, como el poder de la magia misma, es inmenso. Puede construir o destruir, elevar o hundir. Como brujos, como seres humanos conscientes, tenemos la sagrada responsabilidad de elegir cómo usamos ese poder y cómo tratamos a aquellos que, como los niños Souri, parecen estar tan íntimamente conectados con el velo entre los mundos. Que nuestra búsqueda sea siempre guiada por la luz de la conciencia, el fuego de la compasión y el inquebrantable respeto a la vida.
La historia de los Souri es una lección profunda, a menudo dolorosa, pero absolutamente necesaria para cualquiera que aspire a comprender las verdaderas artes ocultas y su impacto real y tangible en nuestro mundo. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.